esta sesión es precisar con cada uno de ustedes cuáles son las características de dichas convocatorias y sobre todo enfatizar aquellos errores u omisiones que se han detectado en otras convocatorias y que ustedes deben cuidar precisamente en este proceso de registro de nuevas propuestas. La sesión va a estar dividida en dos apartados. La primera es una presentación muy ejecutiva de lo que es la convocatoria. No vamos a leer la convocatoria, vamos a hacer énfasis en aquellos criterios que ustedes deben cuidar y al finalizar la presentación abriremos un espacio para un par de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar. Permítanme. ¿A quién se convoca? ¿Quién puede participar en estas dos convocatorias? Pueden participar instituciones, universidades, centros, empresas, laboratorios, personas físicas o morales que cuenten con la preinscripción o inscripción definitiva en el RENIECID. Y aquí hago esa precisión, dado que aunque la convocatoria pide que se defina un responsable técnico, un responsable legal y un responsable administrativo, quien la presenta es la institución, ¿sí? Para no confundir el responsable técnico con la institución que la presenta. Por eso se convoca a dichas instancias. Y también pueden participar quien tenga preinscripción o inscripción en el RENIECID. Aquí recordemos que anteriormente, cuando se tramitaba el RENIECID ante el CONACYT, se otorgaba la inscripción. Sin embargo, eso cambió y ahora lo que se entrega es una preinscripción y en tanto la institución no baje recursos precisamente de CONACYT, pues no se les da la inscripción. Entonces, con ambos registros, las instituciones, las universidades, los centros o empresas, ya sean físicas o morales, pueden participar. Las áreas a las que se les está convocando son áreas que están identificadas como estratégicas para el estado de San Luis Potosí. Algunas áreas ustedes las van a identificar como áreas específicas, otras como el tema del agua, que es un área completamente transversal, o tecnologías de la información, o el área de energética, que son áreas que más allá de estar ubicada en una área específica, en general, pues son temas que prácticamente impactan a todas las demás. Entonces, estas son las áreas a las que se les convoca a presentar sus propuestas. Las voy a leer muy rápido: aeroespacial, agua, agroalimentaria, automotriz, cambio climático, ciencias sociales y humanidades, educación, energética, inteligencia artificial, que esta es, en esta edición 2024 se pidió agregar esta área como un área estratégica también ya para San Luis Potosí: logística, minería y nuevos materiales, química, salud, seguridad humana, tecnologías de la información y la comunicación y turismo. Entonces, todos los que deseen participar tendrán que registrar sus propuestas en una de estas áreas. Hago el énfasis que en una, porque también hemos visto en convocatorias anteriores que suelen registrarla en varias áreas o que no registran el área. Entonces, para nosotros es muy importante que identifiquen en qué área se está registrando, dado que también para nosotros sirve como referencia a la hora de conformar las comisiones de evaluación. Entonces, puede ser quizá un proyecto de educación, pero más enfocado a la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, favor de poner el área en la que prácticamente se está proponiendo la propuesta. En este caso, quizá ustedes se preguntarían, bueno, ¿en dónde la registro? ¿En educación o en TICS? Bueno, si la propuesta es más de TICS, tendría que ser en TICS, aunque al final el impacto final va a ser en educación. Entonces, tienen que cuidar muy bien en qué área registran su propuesta.
Lo que se pide de las propuestas es que sean propuestas, sobre todo, que atiendan problemáticas en el Estado. Sabemos que San Luis Potosí tiene 4 regiones, cada región tiene sus propias particularidades, tiene sus propios problemas, entonces lo que se pide es que sean propuestas que atiendan un interés público, que ayude precisamente a que nuestro estado o las regiones sean más competitivas y que ayuden a ese crecimiento. Puede ser mediante un proyecto de investigación, de ciencia básica o aplicada, desarrollo tecnológico o innovación. También buscamos que con estos proyectos se fortalezca precisamente el capital humano del Estado. Por eso van a encontrar entre los rubros financiables pues el apoyo a estudiantes o investigadores asociados o dependiendo de su proyecto también el apoyo a grupos de investigación. Otra de los objetivos de estas convocatorias es crear o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica que ya se dispone en el Estado o que el propio Estado necesita. Aquí sabemos también que cada institución pues cuenta con cierta infraestructura y también necesita de nueva infraestructura. Entonces, estas convocatorias permiten tanto crear nueva infraestructura como fortalecer la ya existente. En el ámbito de innovación, también se busca que sean proyectos que puedan generar conocimiento, que puedan ser proyectos innovadores en cuanto a productos, procesos o servicios. Y que también sean proyectos que nos ayuden a descentralizar las actividades científicas y tecnológicas, sobre todo para tener un desarrollo equilibrado en el Estado y sobre todo en las regiones. Entonces, no olviden que sus propuestas pues deben cumplir con alguno de estos objetivos. Entonces hay que identificar también y que quede muy claro en la propuesta que vayan a registrar a cuál objetivo precisamente se está atendiendo con esa propuesta que están registrando. Quizá la mayoría de los que hoy nos acompañan se han preguntado, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ambas convocatorias? Si son prácticamente iguales. Sí, en cuanto a los requisitos y en cuanto a los procesos. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en las diferencias de estas convocatorias. La 02 es una convocatoria que va a ser financiada con recursos de un fideicomiso que administra el COPOSIT, precisamente constituido con multas electorales. En ese fideicomiso, la máxima autoridad es el Comité Técnico y de Administración. La 03 también es con recursos de multas electorales, pero son recursos que no están en un fideicomiso, son recursos que no se ingresaron al fideicomiso porque se obtuvieron durante un periodo en el que hubo un ajuste a la ley electoral y esos recursos tuvieron un fin particular, que es el que ahora estamos atendiendo, y por lo tanto no se canalizaron a un fideicomiso, porque así estaba en ese momento la ley en cuanto se recaudaron. En este caso, la máxima autoridad de esos recursos es el Consejo Directivo del COPOSIT. Sin embargo, ambas convocatorias van a tener el mismo proceso para ser recibidas, para ser evaluadas, para ser revisadas. La única diferencia va a ser el origen de los recursos y quién autoriza las propuestas que recomiende la Comisión de Evaluación. ¿Qué pasa aquí si alguien se está preguntando, bueno, entonces ¿en cuál participo? Pueden participar. Si tienen un proyecto, es indiferente en cuál participen. Si tienen 2 proyectos, de igual forma la pueden registrar las 2 en la 02 o una en la 02 y otra en la 03. Para nosotros no va a haber diferencia y yo creo que esto es de lo más importante que hay que recordar, dado que se van a registrar todos los proyectos que se reciban en ambas convocatorias
y se van a seleccionar una vez que son evaluadas ambas, con todas las propuestas que se han recibido en una y en otra, se van a organizar de acuerdo a la calificación que obtuvieron. Entonces, en cuanto a la calificación que obtuvieron, es como se va a priorizar ante el comité técnico y ante el consejo directivo del COPOSIT. ¿Sí? ¿Qué significa? Si, por ejemplo, María Fernanda tiene dos propuestas y quiere participar en la 02 y en la 03, lo puede hacer. ¿Sí? De hecho, las dos convocatorias permiten entre sus requisitos que si tienen la capacidad de administrar más de un proyecto, lo tienen que declarar sin el demérito académico de cada uno. Sin embargo, lo tiene que informar. Pero ambas propuestas van a ser calificadas y dependiendo de la calificación es cómo se va a ordenar para la selección de propuestas. Ahorita vi que preguntaba a alguien que si pueden registrar la misma propuesta en ambas convocatorias y entonces eso me indica que no ha leído la convocatoria, ni la 02 ni la 03, porque precisamente algo que no se permite es registrar la misma propuesta en las dos convocatorias. Pueden registrar una distinta o pueden registrar las dos en cualquiera, pero la misma propuesta en ambas, eso no se puede. Bueno, esto en cuanto a por qué son iguales en el proceso y en lo demás, solo la diferencia es, insisto, quién la autoriza y el origen de los recursos. ¿Cuáles son los requisitos? Que ahí yo haría énfasis también en las confusiones que hemos visto en convocatorias anteriores. Las propuestas, que esto ahora se precisa porque también ahí había algunas inquietudes, deberán presentarse en el idioma español en un lenguaje claro y conciso. También hemos recibido por ahí comentarios de los evaluadores cuando se escriben los proyectos, no siempre se nos es fácil escribir de manera clara y concisa. Entonces, invitarlos ahí a que revisen lo que van a presentar en sus propuestas, que eso ayuda mucho sobre todo a los evaluadores. Deberán ser propuestas con carácter institucional, lo que comentábamos al inicio, aunque tengan un responsable técnico, un administrativo y un legal, la propuesta debe de tener un carácter institucional. ¿Qué significa esto? Que aunque por aquí Juan Manuel sea de la institución A, quien va a formalizar con nosotros, en caso de que su propuesta sea aprobada, el convenio de asignación de recursos, es la institución. Es entre el COPOSIT y la institución que presentó el proyecto, a través de los representantes que haya planteado como tales. ¿Qué significa? Que yo no le voy a dar el recurso a Juan Manuel, el COPOSIT no le va a dar el recurso a Juan Manuel, se lo va a dar a la institución donde está adscrito Juan Manuel. Por eso se aclara que debe tener un carácter institucional. Las propuestas, todas deberán identificar al responsable legal, que bueno, eso cada institución lo tiene identificado, al responsable técnico, que es la persona responsable de desarrollar y conducir todo el desarrollo de la propuesta que se apruebe, y al responsable administrativo, que será el responsable de cuidar que todo el presupuesto que se autorizó se ejerza en los conceptos que fue autorizado, en los tiempos que fue autorizado y bajo la normatividad tanto del origen de los recursos como de la institución precisamente que responde con el carácter de institucional. Y algo que también les pedimos porque ha sido motivo de no evaluar propuestas en otras convocatorias, es que cuando el responsable técnico cuente con un proyecto en desarrollo, ya sea en el marco de multas electorales o de otros programas de financiamiento que pueden ser internacionales, nacionales o estatales, sí debe de informarlo al momento de presentar su propuesta y
hacer una declaratoria escrita de que tiene la capacidad para coordinar los proyectos que nos quiera comentar que está a cargo de ellos. Este es de verdad un requisito. Han quedado propuestas que no se mandan a evaluar precisamente por la falta de este documento y se identifica que él trae otro proyecto o bien que sometió varios proyectos a la misma convocatoria. También ambas convocatorias permiten que los proyectos puedan ser desarrollados por una sola institución o entre instituciones vinculadas. Cuando son grupos de investigación de diferentes instituciones, lo que se pide es que haya una institución proponente. ¿Qué significa? Que si el Tecnológico Superior de San Luis trae una propuesta, pero participa la Politécnica o participa el Tecnológico Superior de Río Verde, está muy bien. También es muy interesante cuando son grupos multidisciplinarios y son proyectos vinculados. Sin embargo, una de las tres instituciones debe fungir como institución proponente y cuidar que su normatividad le permita precisamente destinar posteriormente los recursos a las instituciones participantes, porque debe haber un proceso coordinado por la institución proponente, es decir, el COPOSIT le va a dar el recurso a la que se registre como proponente, pero la proponente deberá precisamente garantizar mediante declaratoria que no tiene impedimento legal o administrativo para distribuir los recursos en tiempo y forma a las instituciones vinculadas que participan. Esto también es muy, muy importante. Y las instituciones vinculadas que participan también deberán emitir su declaratoria de que están vinculadas a la propuesta. Y esto se hace porque en convocatorias también anteriores se sometían propuestas y como son de carácter institucional, las instituciones vinculadas, los responsables legales muchas veces no sabían que su propia institución estaba vinculada a otra propuesta, porque los acuerdos o son entre investigadores o entre estudiantes, y te invito a la propuesta. Sin embargo, eso no estaba tal cual plasmado en una declaratoria para fungir como tal, como institución vinculada. Entonces también cuiden mucho quien vaya a someter una propuesta vinculada, pues que las otras instituciones emitan precisamente esa declaratoria de que están vinculadas a dicha propuesta, porque además esas cartas, como tienen carácter institucional, deben de estar firmadas por los representantes legales, que eso hay que cuidarlo. Ha habido proyectos que también no se han enviado a evaluar por esa falta de documento. ¿Qué más? En cuanto también a los requisitos, cuando participe más de una institución, hay que identificar por institución objetivos, metas, productos entregables y recursos requeridos por cada grupo. Aquí preguntaba alguien si pueden participar instituciones extranjeras. De participar, sí pueden participar, de recursos no. Nuestro objetivo es que los recursos se queden en instituciones mexicanas. Esto es para fortalecer instituciones y en particular instituciones locales. Cada estado en el ámbito nacional tiene los recursos de las multas electorales. A San Luis Potosí le interesa que los recursos pues se queden para los grupos de San Luis Potosí. Preguntaban entonces si se puede considerar traer a invitados del extranjero. Sí, siempre y cuando sea algo indispensable para lograr los objetivos y las metas del proyecto. Eso está permitido entre los rubros financiables. No dar el recurso a la institución extranjera, pero si el proyecto lo amerita por algo en particular, de traer a alguien del extranjero, lo pueden plantear. Ahí es más bien qué es lo que van a plantear y que ustedes
más bien funjan como un evaluador a la hora de someter su propuesta para ver cómo lo plantean. También hay que, bueno, esto ya lo habíamos comentado, la declaratoria de que cuenta con los mecanismos suficientes para entregar los recursos en tiempo y forma. Otra característica es que son propuestas para ser desarrolladas en un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, ¿sí? Ustedes definen qué tan amplio o corto va a ser el proyecto, siempre y cuando también consideren lo que están planteando como metas, productos y objetivos, que también por ahí hemos visto que los evaluadores muchas veces también señalan que no es congruente el periodo que solicitan o que proponen con los objetivos y metas que establecieron alcanzar. Entonces aquí se les pide sobre todo plantear muy bien el inicio y el máximo de su proyecto. Y también, digo, a quien no ha participado, quien ya ha participado lo sabe, los proyectos se dividen en etapas. Significa que las etapas, por ejemplo, si es de 12 meses, pueden hacer etapas de 6 meses, o si es de 24, pueden hacer varias etapas, siempre y cuando no sea menor a 6 meses cada etapa o mayor a 12. ¿Qué significa? Que alguien si propone un proyecto de 12 meses o más de 24 meses, tiene que cuidar cómo lo va a plantear. Veo muchas preguntas que ya se están adelantando a los temas presupuestales. Ahorita todavía estamos en los requisitos. Ahí cuidar mucho, sobre todo, las fases de su proyecto, las fechas de inicio y fin de cada una de las etapas. ¿Por qué preciso esto? Porque no se les da el recurso, insisto, esto ya lo saben quienes han participado, quienes no han participado lo tienen que considerar, no se les da la totalidad del recurso en una sola administración, es decir, si mi proyecto es de 24 meses, no se les ministra la totalidad, sino se les va ministrando por etapa. Cada etapa, cuando termina, se hace entrega de un informe técnico y un informe financiero que se envía a evaluar, ¿sí? Si no pasa el requisito de la evaluación, pues entonces ahí se le detiene la administración. Lo ideal es que sean positivas ambas revisiones y entonces se ministra la siguiente etapa del proyecto. Entonces, por eso es importante que consideren las etapas, inicio y fin. Y para estas convocatorias, dado cuándo se publicó, cuándo cierra, después el proceso de enviar a evaluar, se les pide que consideren como fecha de inicio a partir del mes de octubre de 2024, todas las propuestas. Esta es una fecha estimada que puede sufrir cambios si hay un ajuste en el proceso, pero lo que estamos previendo es que todo el mes de septiembre las instituciones que resulten beneficiarias de estos recursos tengan un mes para formalizar el convenio de asignación de recursos, solo un mes. En estas convocatorias, quien no formalice en ese mes se va a cancelar el proyecto. Y de tal manera que todos inicien a partir del mes de octubre. También se les pide como requisito, y esto es parte de lo que nos han pedido los diputados, que son los que autorizan las multas electorales, es hacer mucha difusión y divulgación de en qué se utilizan estos recursos. Por lo tanto, en estas propuestas, como en otras que ya se han publicado, las propuestas deberán considerar como entregable, y de veras no lo olviden porque ese es otro motivo de que les falta y es un incumplimiento a la convocatoria. Deben considerar como entregable un producto de divulgación. Puede ser lo que ustedes consideren, desde una infografía, una cápsula, un video, algo con lo que ustedes traduzcan lo que hicieron a la sociedad en general. No es un elemento de difusión,
es un elemento de divulgación para gente que no es su par, para la sociedad en general, que conozca cómo se invirtieron los recursos de multas electorales y en qué beneficia al Estado de San Luis Potosí. Entonces, sí se les pide ese entregable, insisto, ha habido omisiones en algunas propuestas y eso origina que no se envíen a evaluar o que no concluyan todo el proceso. En estas convocatorias, y aquí hay que también poner muchísima atención porque ha sido otro de los motivos en convocatorias anteriores de incumplimiento a los requisitos, es que todas las propuestas que se presenten podrán solicitar recursos hasta por 900,000 pesos. O sea, su proyecto, la propuesta, puede ser hasta por un costo de 900,000 pesos. Puede ser menor, pero el máximo son 900. Y a ese monto se le va a agregar el monto por concepto de auditoría financiera y el de seguimiento técnico, que ahorita ustedes seguramente ya habrán visto, el de auditoría financiera es hasta por 30,000 pesos y el del seguimiento técnico es el 5% de lo que se solicita al fideicomiso, que ese 5% en este caso, ahorita vamos a poner unos ejemplos, serían sobre los 900,000 pesos. Y también no olvidar que el comité y el consejo directivo van a dar preferencia a propuestas que consideren aportaciones concurrentes o líquidas, aportaciones concurrentes ya sean líquidas o en especie. Aquí también hemos visto que en los presupuestos, cuando ustedes lo integran, muchas veces las sumas no coinciden. Ahí hay que pedirle al responsable administrativo, porque además hay uno en cada propuesta, que revise sobre todo los desgloses financieros que presentan, porque hemos encontrado errores en cuanto a las aportaciones concurrentes, ya sean líquidas, y sobre todo las en especie. Muchas veces señalan que va a haber aportaciones en especie, pero tampoco las cuantifican. Entonces, cuando hay regla, por ejemplo, del 50-50, como en la de apoyos, dice, ¿habrá aportaciones en especie? Sí, pero ¿de cuánto? ¿Sí? Entonces, son de las cuestiones que ustedes tienen que cuidar. Ya no alcancé a ver la última pregunta que me hicieron, pero ahorita seguramente se irá resolviendo. Estos gastos hay que cuidar dónde los clasifican. En el caso de la auditoría financiera, debe de estar contemplado en el rubro de servicios externos y es hasta por 30,000 pesos. Y en el caso de el seguimiento técnico y financiero, que es el 5% de los recursos que se soliciten al fideicomiso, ese debe de ir en el rubro otros gastos. Ahí para que no lo olviden y que también su responsable administrativo lo revise. En el caso de que sea una empresa la que esté interesada en participar, a diferencia de las instituciones, ¿sí? Las empresas tienen que aportar recursos concurrentes líquidos, aquí sí no se permite que sean en especie, por al menos del 50% del costo del proyecto. Igual ese monto es todavía sin considerar la auditoría financiera y el de seguimiento técnico. Una vez que ya se evaluaron las propuestas, el comité o el consejo directivo podrán aprobar total o parcialmente el monto solicitado. ¿Por qué se podría ajustar un monto? Eso depende de la justificación que ustedes presenten en el desglose financiero, dado que también hemos visto que los evaluadores o en algunas ocasiones dicen esto es mucho o en otras es insuficiente. Entonces, tienen que cuidar sobre todo para qué requieren el recurso, porque es indispensable para el proyecto y que sean montos que pues sus pares conozcan que son montos establecidos para dichos rubros. Estas convocatorias sí establecen que los recursos que se solicitan no se pueden ejercer en servicios personales. Servicios personales sabemos que son sueldos y salarios, considerando que hay otros rubros financiables y finalmente los sueldos y salarios
los cubren las instituciones o las empresas de adscripción. Y algo también que cambia en estas convocatorias es que no se van a recibir propuestas fuera de la fecha y el horario establecido. Quizá a algunos de ustedes les tocó en otras convocatorias que eran las 6 de la tarde y todavía quien llegaba a 6:15 o 6:20 se le recibía, aunque se les explicaba que a las 6 era el corte y aunque estábamos obligados a recibirla, pues esas prácticamente ya no se, ni siquiera se revisaba la pertinencia porque estaba fuera del horario. En este caso, a la hora que esté establecido en la convocatoria es la última propuesta que se recibe, quien llegue después de esa hora ya no se le va a recibir, para que también lo consideren. Y evitar entregar el último día, porque es generalmente el día en que se recibe el 90% de las propuestas. Dentro de los otros requisitos es que además nos deben entregar esa propuesta en un formato impreso y también en respaldo electrónico. ¿Por qué en respaldo electrónico y por qué en impreso? En electrónico porque a nosotros nos permite enviar toda esa información a los evaluadores. En impreso porque tenemos nosotros también que dejar constancia del proceso de recepción de propuestas y todavía no contamos con una plataforma que nos permita tener los dos soportes. En el caso también aquí hay que tener cuidado porque ese va a ser, insisto, motivo de incumplimiento de requisitos. Si van a someter a la convocatoria 02, todas las cartas, oficios y declaratorias tienen que estar dirigidas al comité técnico, que es la máxima autoridad. Si la van a someter a la 03, tienen que cuidar que todo lo de oficio, carta y declaratoria esté dirigida al consejo directivo, que era lo que les explicaba. El origen de los recursos, aunque son las multas electorales, los instrumentos son distintos y las autoridades en ambos casos son también distintos. Es lo único que diferencia ambas convocatorias. ¿Qué se debe entregar? Impreso y en electrónico. Se debe entregar todo lo que se indique en la convocatoria como anexo A y B, que es el resumen ejecutivo de la propuesta y la descripción en extenso de la propuesta. Ustedes en la convocatoria tienen muy detallado todo lo que pide el resumen ejecutivo y lo que pide la descripción de la propuesta. Si consideran que esa información todavía merita agregar información adicional, lo pueden agregar como información soporte siempre y cuando sea en formato PDF en la versión electrónica y también deberán adjuntar la misma información en la propuesta que se entregue de manera impresa. Preguntan aquí si el resumen ejecutivo se requiere usar citas y lista de referencia. Pues depende cómo lo presente. Si en el resumen ejecutivo se hace una cita textual, pues seguramente tendrá que citarlo de la fuente. Hay quien no utiliza tantas citas, hay quien sí utiliza citas, pero eso ya depende de cómo se plantee por cada uno de ustedes el resumen ejecutivo. En cuanto a los ejemplos que aquí traemos para el cálculo de los recursos que se van a solicitar. Este es un ejemplo, a ver, me preguntan aquí cuáles son los límites de texto de cada sección. Ahí nada más, permítanme si el anexo establece un máximo, pero me parece que no. No, ustedes pueden entregar el anexo A y B sin un máximo de caracteres al no estar en una plataforma. En cuanto a en cuanto a los montos, este es un ejemplo cuando su proyecto vayan a solicitar los 900,000 pesos. Ustedes solicitan los 900,000 pesos para su proyecto y la convocatoria establece a eso hay que agregar los 30,000 pesos de servicios externos, que es lo de la auditoría,
aquí vamos a poner el ejemplo que son los 30,000, y el 5% para seguimiento técnico. Ese 5% se calcula sobre los 900,000 pesos, ¿sí? Que es el 5% de 900,000 pesos, 45,000 pesos. Por lo tanto, el costo total del proyecto es de 975,000 pesos. Así es como lo van a calcular cuando el monto que soliciten sean los 900,000 pesos. Aquí es un proyecto que no está comprometiendo concurrentes ni líquidas ni en especie. Preguntaba alguien si alcancé a leer si el monto de los recursos en ambas convocatorias es el mismo. No, no es el mismo. Sin embargo, eso a ustedes no les debería preocupar porque, como expliqué al inicio, se van a recibir todos los proyectos de ambas convocatorias por igual, se van a mandar a evaluar y se van a ordenar de acuerdo a la calificación que obtuvieron. Entonces, no importa que uno tenga más o que el otro tenga menos, al final se van a ordenar por calificación. Al ser la fuente de recursos, las multas electorales, y al ser también que se sujetan a las reglas de operación del fideicomiso 23871. ¿Qué otro ejemplo traemos? Cuando son proyectos con aportaciones concurrentes, ¿cómo deben calcular su presupuesto? Si yo voy a pedir 900,000 pesos, pero yo le voy a aportar 500,000 pesos líquidos o en especie, yo debo otra vez salvaguardar los 30,000 pesos de la auditoría y el 5% de lo que solicite al fideicomiso, que otra vez sería el 5% de 900,000, que son los 45,000 pesos. Por lo tanto, lo que yo le solicito al fideicomiso son 975,000 más los 500,000 que voy a poner ya sea líquido o en especie. Por lo tanto, el costo total del proyecto es de 1,475,000 pesos. Así es cuando otra vez pido 900, pero le voy a poner concurrentes. El otro ejemplo es cuando son proyectos de universidades, centros de investigación, pero sin aportaciones concurrentes y con un monto distinto a los 900,000 pesos. ¿Qué pasa si mi proyecto vale menos de 900,000? Ahora, insisto, aquí estos ejemplos es con el objetivo de que no pierdan de vista sobre qué se calcula el 5%, que eso era motivo de muchos errores y omisiones en convocatorias anteriores. El 5% se calcula nuevamente sobre lo que yo solicito para la propuesta, que son 550,000 pesos, que son los 27,500 pesos. ¿Qué rubros son válidos como aportación concurrente en especie? Pues la que ustedes propongan. La verdad es que cuando se desarrolla un proyecto, las instituciones y los centros de investigación ponen aportaciones concurrentes tanto de personal humano, que son las personas que participan en el proyecto, el costo hora hombre, por las horas que le van a dedicar al proyecto y que hay que cuantificarlas, o por el uso de los espacios, la infraestructura, pero eso es algo que ustedes tienen que calcular con su responsable administrativo. Sin embargo, esa ha sido otra de las omisiones cuando indican que van a aportar concurrentes en especie. Aquí por eso se les está pidiendo que lo precisen y lo cuantifiquen. Los responsables técnicos, solo alcanzo a leer que dice, deben cumplir con algunas características, pues sobre todo que cuando ustedes como investigadores seguramente tienen mucha experiencia en evaluaciones de otras propuestas, de otros fondos, de otras convocatorias. Aquí lo que yo les diría es, colóquense en el lado de quien los va a evaluar. Si va a ser un proyecto en el área de tecnologías de la información, pues no lo va a presentar un historiador, deberá ser alguien en el área y que así se va a evaluar precisamente en la propuesta. Recuerden que en la propuesta pues son precisamente
sus pares, no locales, sino nacionales, que en la propuesta van a describir pues cuál es su background precisamente de conocimiento en el tema o bajo ese perfil que va a desarrollar precisamente en ese proyecto. Preguntaban aquí que si tienen que ser profesores de tiempo completo. Es una pregunta que quizá yo no les vaya a responder porque al final quien los va a acreditar como responsables técnicos es el representante legal, ¿sí? Yo sé que las universidades tienen tiempo completo y profesores de asignatura, pero ahí es más bien acercarse a la institución, aunque hay en los requisitos sí se aclara que deben ser profesores adscritos. Por esa adscripción pues más bien acérquense a sus instituciones y pregunten si les va a expedir la carta como responsable técnico. Preguntaban, alcancé a leer si puede ser un catedrático. Sí, sin embargo, la convocatoria es muy clara que tienen que ser personas adscritas a la institución y cuando no son originarias de San Luis Potosí tienen que demostrar que tengan al menos 3 años en la misma. Lo que también más adelante, que no hemos llegado allí, es no pueden ser profesores visitantes, no pueden ser estudiantes de posgrado y no pueden participar también estudiantes. Preguntaban ahí también si el proyecto está en otra convocatoria, si puede participar en esta, sí. Sin embargo, si a la fecha lo tiene que aclarar y cuando se publiquen los resultados, en caso de que fuera aprobada y también fuera aprobada en la otra, también lo tiene que notificar. ¿Es obligatorio presentar recursos concurrentes en especie? No. Sin embargo, aunque no es un requisito, sí dice la convocatoria que se dará preferencia. Ahí es ustedes como lo deseen presentar. Avanzamos. En el caso de las empresas, aquí hay un ejemplo cuando la empresa está aportando recursos concurrentes del 50%. Supongamos que pide al fideicomiso 450,000 pesos, o pueden ser los 900,000. Lo que él debe aportar en recursos líquidos es al menos el 50% de esa cantidad del que se solicita precisamente para el proyecto. En este caso, la retención del 5% vuelve a ser sobre el monto que solicita al fideicomiso. Por eso el costo total del proyecto es de 952,500 pesos. Esto es, insisto, cuando es para empresas, que aquí sí por norma, por reglas de operación del fideicomiso, las empresas no se permite, pueden poner aportaciones concurrentes, pero deben ser también aportaciones líquidas del monto que se solicita al fideicomiso. En este caso, bueno, ahorita Luis Castillo responderemos, o si Vicky me ayudas a responder porque no alcancé a leer toda la pregunta, me sale nada más una parte. Cuando las empresas solicitan recursos por 450,000 pesos, pero ellos están dispuestos a aportar más, acuérdense que no pueden aportar menos de lo que soliciten. En este caso, nuevamente, el 5% se calcula sobre lo que se solicita al fideicomiso para desarrollo del proyecto, que sería el 5% nuevamente de 450,000. Ellos le aportan 700,000 y el proyecto les da un costo total de 1,202,500 pesos. Pusimos estos ejemplos que podrían parecer como con ejemplos con peras y manzanas, pero la verdad es que lo hicimos con la finalidad de que no se cometan las mismas omisiones que en convocatorias anteriores. Incluso hay una calculadora. ¿Hay un monto máximo para los servicios externos? Sí, Luis, y bien especificado precisamente en la convocatoria. Ahí hay que leerla a detalle. ¿Cuál es el calendario de esta convocatoria?
y aquí quisiera resaltar algo. Esta convocatoria cierra el 30 de mayo a las 6 de la tarde. Como les comentaba, a esa hora se cierra y no se van a recibir más propuestas fuera de ese horario establecido en la misma. Antes el COPOSIT, porque también hemos recibido observaciones de que es que en la anterior sí se podía. Sí, pero en estas no son iguales y ha habido cambios. Entonces, cierra el 30 de mayo a las 6, a las 16 horas, ¿sí? Se publican el 7 de junio las propuestas que acreditaron los requisitos. Esto tampoco se hacía antes, en las últimas ya se ha estado realizando y esto a petición de los que participan para saber si su propuesta fue evaluada o no, o por qué no salió ya en la lista final de aprobadas. El 7 de junio se van a publicar, que aquí lo ideal sería que si entran 20 sean las que acrediten los requisitos después de estar revisando algunas omisiones. El día 7 de junio, para que estén ustedes muy atentos, en la página de COPOSIT se va a publicar la lista de los que acreditaron requisitos para ser evaluadas. Ahorita ya hemos comentado mucho cuáles son los motivos por los que algunas no se envían a evaluar. Bueno, ese día se publica las que sí cumplieron esos requisitos. Y la evaluación será del 10 de junio al 16 de agosto para poder publicar resultados a partir del 30 de agosto. Las instituciones, como comentaba también hace un momento, van a disponer en esta ocasión solo de un mes, y hago énfasis en el mes porque los que no formalicen en ese mes se van a cancelar las propuestas. Esta ya es una decisión del comité y del consejo directivo. Solamente durante el mes de septiembre. Así que hemos recibido también muchas peticiones después de que es que el profesor anda de sabático, es que el profesor anda de viaje y no puede firmar. Eso lo tiene que verificar cada responsable que asumió el compromiso de ser el responsable técnico. Se estableció ese mes y si en ese mes no se formaliza, se cancela el proyecto. Esto antes no se hacía, ahora se va a hacer. Y también hay algo que cambia respecto a todas las convocatorias que se habían publicado antes. Va a haber un taller para formalización de convenios y asignación de recursos el 6 de septiembre de 2024. Este taller es de carácter obligatorio para el responsable técnico y el responsable administrativo. Quien no tome este taller, también se le va a cancelar el proyecto. ¿Por qué? Porque en convocatorias anteriores era un ir y venir de revisiones entre el COPOSIT, el responsable técnico, el responsable administrativo, y se llevaba hasta más de un mes en esa revisión por correo electrónico. Ahora lo que se va a hacer es un taller, y en ese taller todos tendrían que salir prácticamente con el desglose financiero, precisamente para evitar esa tardanza en la formalización de los convenios de asignación de recursos. Entonces, para que también no lo olviden, ese taller es de carácter obligatorio, quien no lo tome, se cancela el proyecto. Y los proyectos inician a partir del 1 de octubre de 2024, que quizá esa fecha se pudiera mover. Si alguna de las otras fechas se moviera, se les informaría y ustedes harían los ajustes correspondientes. Veía también que preguntaban, y creo que ya lo contestaron, que si todavía se pueden pedir retroalimentación de propuestas anteriores. Y otra vez me lleva a imaginar que no están atentos a las publicaciones o no leen detenidamente lo que publicamos. Cada que se publican las propuestas que acreditaron requisitos, como la de aprobación de propuestas apoyadas, se establece que pueden todos los que no aparecen allí solicitar una retroalimentación en un periodo de tiempo determinado. Lamentablemente, aunque se brinda como una semana, 2 semanas para hacerlo,
solo como el 5% solicita la retroalimentación, el resto desconozco por qué no lo solicita. Ponemos un tiempo determinado porque sí amerita estar atenta a esa información, y después traemos otras muchas más actividades y somos un equipo pequeño de personal para estar atendiendo como que cada vez las 50, 80 solicitudes de la gente que no lo pidió en su momento. Entonces sí les pediría yo también que respetemos los tiempos de todos y estar muy atentos precisamente a las publicaciones y que se solicite en el tiempo que corresponda. Si ahorita alguien no lo solicitó y lo quiere solicitar, yo establecería nada más la siguiente semana para poder pedirlo, porque después, y esto es nada más para quien no lo pidió y con la finalidad de ayudarles, pero después de esa semana ya no estaríamos en posibilidades de atender esa solicitud. ¿Cuáles son los rubros financiables? Que por ahí también veía que cómo se pueden justificar los gastos institucionales. Las convocatorias permiten gasto corriente y gasto de inversión. Ustedes en su revisión de la convocatoria van a ver una explicación detallada precisamente de cada uno de los rubros, los máximos y los mínimos. Entonces ahí cuidar mucho lo que establece cada uno de los rubros. Prácticamente la diferencia entre el gasto corriente y el de inversión, ustedes ya lo saben, el gasto corriente es para operar el proyecto y el gasto de inversión es todo lo que se requiera de equipo, de infraestructura, de obra civil, en caso de que se necesite. Ya habíamos visto que los gastos de auditoría financiera se tienen que clasificar en el rubro de servicios externos y los gastos de seguimiento técnico, que son del 5%, y ya vimos ejemplos, en el rubro de otros gastos. Y aquí no olvidar que los gastos institucionales por administración del proyecto no deben ser superiores al 5%, al 15% en caso de proyectos de infraestructura. Preguntaban, ¿y cómo puede justificar? No se los podemos responder. Acérquense a su responsable administrativo y si van a someter gastos institucionales, pues ustedes deben saber si van a necesitar esos recursos para administración del proyecto. Por ejemplo, cuando hay proyectos de infraestructura, se requieren ciertas supervisiones técnicas de especialistas que no las pueden hacer las personas de la institución. Entonces, ahí en ese caso hay una justificación muy específica de por qué se requiere un gasto institucional por administración del proyecto, pero más bien ustedes tendrían que justificar para qué quieren ese recurso y cuidar los máximos. En cuanto al gasto de inversión, aquí yo nada más les diría, no olviden que si se van a adquirir activos con recursos de cualquiera de las dos convocatorias, pues estos activos son propiedad de las instituciones proponentes y tienen que darlos de alta en el inventario. Esto es un requisito obligatorio una vez que se adquieran, dado que posteriormente pues vienen las revisiones o auditorías y hay que estar revisando conforme a lo que se le autorizó en el proyecto, que estén debidamente registrados e inventariados. ¿Cuáles son los rubros que no se financian y que ustedes no deben considerar también en su propuesta? Compra o arrendamiento de vehículos, sueldos y salarios, que también ya lo habíamos comentado, gastos en general relacionados con tareas operativas, por ejemplo, papelería, que ese es algo que se lo puede dar la institución, o cuestiones de publicidad, tampoco se permite, arrendamiento, adquisición de inmuebles, trámites migratorios, por ejemplo, alguien preguntaba si puede traer a un extranjero, o igual si el mexicano va hacia el extranjero, entonces ustedes nada más considerar que si no tiene visa o pasaporte, esos gastos no los cubre el proyecto, ¿sí? Comisiones o cargos adicionales,
tampoco se permite, por ejemplo, si no hicieron algo a tiempo en el banco y carga una comisión o recargos porque les cancelaron el vuelo y les salió más caro el boleto, eso tampoco se permite. Y todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización del proyecto, y que eso nos los va a decir no el COPOSIT, lo dicen los evaluadores a los que se envía la evaluación del proyecto, de la propuesta. Aquí también este proceso es bien importante porque he visto por ahí cuando sí, todo lo que no es financiable lo pueden financiar con aportaciones concurrentes, es correcto. En cuanto a la evaluación y selección, por ahí les comentaba que hemos visto cuando la propuesta no sale aprobada, luego vemos publicaciones de los propios investigadores o investigadoras, un tanto observando que el COPOSIT no les aprobó el proyecto. No, no es el COPOSIT. La propuesta es evaluada por pares de su área, expertos en la materia, y a partir de esa evaluación es que hacen la recomendación al comité o al consejo directivo y así se seleccionan las propuestas. Entonces, aquí me gustaría nada más que no olviden eso. El primer paso es registrar su propuesta. El segundo es el COPOSIT verifica que todos los que se van a evaluar cumplan con todos los requisitos que establece la convocatoria. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos sujetos a auditorías estatales y federales, y en estos procesos pues participa en nuestro caso la Contraloría General del Estado y la anterior Auditoría Superior, ahora el IPSE. Entonces debemos de cuidar pues que todas las que se mandan a evaluar cumplan con todos los requisitos que establece la convocatoria. Ya que verificamos que cumplan, que de ahí sale la lista de las que sí se van a evaluar y las que no acreditaron para evaluación, se integran las comisiones de evaluación. Cada propuesta se envía a 3 evaluadores distintos, ¿sí? Que van a emitir una opinión por la propuesta que les fue enviada. Esas 3 calificaciones se promedian y esa va a ser la calificación final. Aquí debo decirles que en las últimas convocatorias, todas las propuestas que se aprobaron, el promedio aprobatorio de autorización de las propuestas fue de 9 hacia arriba. Todas las que se aprobaron prácticamente tenían un promedio superior a 9. Contra eso ustedes tienen que presentar sus propuestas porque de ahí deriva también el apoyo o no a la propuesta. No son evaluadores de San Luis Potosí, en este caso por el monto que representa, son evaluadores foráneos de distintas instituciones en todo el país. Ya que se integran las comisiones, se envían a evaluar. Como les dije, se obtiene una calificación promedio. Para el Comité Técnico y de Administración se ordena, el orden de prelación es la calificación, que en este caso se van a juntar las 2 convocatorias, las propuestas que hayan sido recibidas en ambas se van a clasificar por promedio obtenido, y esas son las listas que se van a presentar al Comité Técnico y al Consejo Directivo. En este caso, el Comité Técnico y el Consejo Directivo son la máxima autoridad para aprobar las propuestas, y eso va a estar sujeto precisamente a la disponibilidad de recursos de ambas convocatorias. ¿Cuáles son los errores más comunes y que yo les diría cuiden en la presentación de su propuesta? Ya lo había comentado, entregar fuera del horario, aunque en este caso ya no se les va a recibir. Falta de declaratorias obligatoria. Yo aquí les recomendaría que cuando entreguen la propuesta o antes de entregar la propuesta, porque no lo va a hacer el COPOSIT, eso lo hacemos hasta la revisión de requisitos, pero ya interna, pero cuando ustedes vengan a entregar la propuesta, el COPOSIT no les va a revisar si viene completa e incompleta, no es nuestra función. Entonces yo ahí les pediría que todos los responsables técnicos y administrativos
hagan un checklist de que no les falte ninguna declaratoria que establece la convocatoria. Hay muchas propuestas que no han sido evaluadas por falta de esas declaratorias. Otra cuestión que hemos visto es que el anexo A o B lo entregan sin firma o sin firma autógrafa de los responsables, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado porque nos ha pasado que entregan los anexos impresos firmados y luego el archivo que mandan en electrónico no tiene la firma. Entonces para nosotros son dos documentos distintos, tendría que ser el mismo documento. O hay también quien los ha entregado sin firma. El cálculo incorrecto del presupuesto, por eso hicimos énfasis en los ejemplos que vimos, y el cálculo incorrecto también de las aportaciones concurrentes. Ahí hay omisiones en cuanto a aportaciones líquidas o en especie. La falta de constancia del RENIECID, y esto de veras anótenlo, vienen los formatos, el número de registro del RENIECID. Lo que se les pide es copia de la constancia de preinscripción o inscripción en el RENIECID. Seguramente hay quien me dirá, el COPOSIT ya tiene el de la universidad o el del IPICIT, sí, pero no es nuestra obligación imprimir para las 20, 30, 40 o 100 o 200 solicitudes que se reciban. Por eso se les pide a cada uno de ustedes y ese es un motivo de que no se mande a evaluar. Que los archivos impresos sean distintos al digital, en este caso o faltan documentos o no vienen firmados. También nos hemos percatado que luego entregan sus propuestas y traen extractos de proyectos de otra convocatoria de otro año que también presentaron al COPOSIT o presentaron en otra convocatoria, o cuando a las áreas estratégicas que identifican para el Estado, en realidad son áreas de los PRONACES que seguramente los sometieron a otra convocatoria. Pues cuidar muy bien lo que presentan en el registro de sus propuestas. Y los errores más específicos en cuanto al presupuesto, también, y esa es una invitación a que los técnicos se apoyen con sus responsables administrativos, las sumas vienen mal. Y entonces al COPOSIT le demanda estar calculando nuevamente los presupuestos y corregir esas sumatorias, que muchas veces es en los totales. Entonces ahí les pedimos también que cuiden mucho en los desgloses financieros las sumas. Lo que comentábamos hace un momento, las aportaciones concurrentes nada más las indican, pero no dicen cuánto ni qué. Entonces ahí hay que tener cuidado en cómo se presentan. Hay quien pide presupuesto, pero no justifica los rubros. Solicitan como servicios externos actividades que le competen a la propia institución aportar como institución beneficiaria, y ahí ustedes cuiden también lo que solicitan. Solicitar rubros distintos, incluso no solo a los del fideicomiso, sino también a los de la propia institución. Cada institución tiene su propia normatividad en cuanto a ciertos rubros. Nosotros nos apegamos también a la normatividad de las instituciones, entonces también chequen con el responsable administrativo lo que está permitido. Gastos también que no son elegibles, los han presentado, y también, y de veras, y este es motivo ya de que no pase evaluación, aunque se les diga que el monto máximo a solicitar es de 900,000 pesos, habrá quien pida más de 900,000 pesos, y nos ha pasado en convocatorias anteriores. Entonces cuiden el monto. Indicar en los anexos A y B una institución que participa como institución vinculada y no se presenta precisamente la carta de la institución vinculada por el representante legal. Lo que les veíamos en el ejemplo, si hay 3 instituciones participantes, una debe fungir como coordinadora, pero para acreditar que las otras también están participando,
debe de estar una declaratoria de dichas instituciones firmadas por el representante legal. Ya les explicaba por qué, porque muchas veces los legales ni siquiera se enteraban que estaba su institución involucrada en otro proyecto, porque se hacía a nivel de investigadores. Esto ha ido cambiando, ya desde la convocatoria anterior se cambió esta petición, entonces no partan de que la anterior no la pedía, son requisitos muy, muy específicos. En el caso de empresas, también ha habido omisiones al no presentar el comprobante de opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales. También hemos visto que ha habido omisiones en cuanto a los responsables técnicos. Cuando traen un proyecto ya en desarrollo o ya sea por el propio fideicomiso, por otro programa de financiamiento o incluso en la misma convocatoria, presentan dos propuestas, le falta presentar su declaratoria de que tiene la capacidad de coordinar más de un proyecto. Y eso es algo bien común que pasa, se les olvida a la hora de revisar su checklist, entonces a invitarlos a que quien tenga un proyecto ya en curso o vaya a someter más de un proyecto a esta convocatoria, tiene que presentar esa declaratoria. Otra de las omisiones es que, como dijimos, un requisito es presentar un producto de divulgación, que las propuestas no traigan qué producto de divulgación van a considerar. Registrar la propuesta en un área distinta a las que están permitidas para San Luis Potosí. Ha habido confusión con los PRONACES y eso nos lleva a pensar que no leyeron tampoco la convocatoria, porque la convocatoria lo trae muy específico. Presentar un correo de confirmación del RENIECID en lugar de la constancia de preinscripción o inscripción definitiva. Eso también pasa. Además de presentar el correo, en otras ocasiones nada más lo señalan el número en los anexos y lo que se les pide es la copia. También hemos visto propuestas que han dejado en blanco alguno de los formatos, el del anexo A o B, y esa se considera como una propuesta incompleta. No considerar también, y este es obligatorio porque además está en las reglas de operación, que muchas veces se les olvida calcular el 5% de los recursos al fideicomiso, y ese también ha sido otro de los motivos de no pasar el proceso de revisión de requisitos, o el de la auditoría financiera. Esos son los errores que yo les diría, cuiden todos, porque son por los que la mayoría de los que no ha sido enviado a evaluar ha sido por esas situaciones. Algunas muy simples, pero a nosotros nos lo impide la normatividad mandarlo evaluar. Una vez que se informa quién va a recibir el apoyo, dijimos, se formaliza con la institución, no con la persona, por medio de un convenio de asignación de recursos. Las propuestas dispondrán de 20 días hábiles, precisamente a partir de la fecha de notificación de resultados, para formalizar el convenio. También les acabo de aclarar que, a diferencia de otras convocatorias, quien no formalice en el mes de septiembre el convenio, se va a cancelar el apoyo. Y además de ello, está el taller obligatorio, precisamente para responsables técnicos y administrativos, y es un taller de carácter obligatorio, vuelvo a remarcar, para que en ese taller se trabajen los desgloses financieros y evitemos retrasos en la firma del convenio de asignación de recursos. Salvo casos de fuerza mayor que no pueda alguno de los responsables, ya nos informará, pero en caso contrario se cancelará el apoyo. La primera administración se realizará después de la firma del convenio de asignación de recursos, con el procedimiento que también ya algunos conocen. ¿Qué otras consideraciones? Aunque ya también lo fuimos comentando a lo largo de la presentación, solo pueden ser responsables técnicos las personas adscritas a instituciones de educación superior, centros de investigación o empresas que sean originarios de San Luis Potosí, o que
hayan radicado en el estado al menos 3 años previos comprobables. Ahorita alguien preguntaba que si es cátedra y llegó hace un año, pues esa persona no podría participar, tendría que tener ya al menos haber radicado aquí en el estado 3 años. No podrán fungir como responsables técnicos, estudiantes de posgrado, postdoctorantes, investigadores visitantes, para que también lo consideren. No se evaluarán propuestas incompletas. Aquí ya vimos pues, que hay una verificación de requisitos y cuáles son los errores más comunes. Y esta que también le habían preguntado, no podrá someterse la misma propuesta a la 02 y a la 03. Pueden participar con propuestas distintas y poniendo la declaratoria de que pueden, en caso de resultar aprobados, pueden liderar más de una propuesta, pero la misma no puede ser registrada en una misma. ¿Qué otras consideraciones no hay que olvidar? El taller, insisto, este es por primera vez se va a dar para estas convocatorias, es obligatorio y en caso de que no se tome por los responsables, se cancelará el proyecto. Y también las decisiones del comité técnico y de administración, así como el H Consejo Directivo, una vez que se publican los resultados, son inapelables. ¿Por qué? Porque ya pasaron todo un proceso de revisión de pertinencia, de cuestiones técnicas y por lo tanto ya las recomendaciones que les llegan a ellos ha sido bajo un estricto proceso de evaluación, por lo tanto las decisiones son inapelables. Listo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta adicional. Hola, yo soy Jorge Reola. Adelante, Jorge. Mira, yo tenía una pregunta que por ahí la escribí, era si uno puede participar en una convocatoria proponiendo únicamente solicitud de apoyo para mantenimiento de equipo y compra de nuevo equipo. Y en otra convocatoria, un proyecto como el que acabas de describir. Sí, dentro de los objetivos al inicio de la presentación vimos que estas convocatorias persiguen distintos objetivos y que ustedes deben cumplir al menos uno. Justamente circunscribir su propuesta a qué objetivo están atendiendo. En este caso, el tema de infraestructura, nos interesa que se atienda la infraestructura que hay en el Estado o que se adquiera nueva infraestructura. Entonces, sí se permite. Ok, gracias. Nada más ahí no olvides que debieras enviar una declaratoria en ambas propuestas de que estás registrando más de una y que tienes la capacidad, en caso de que resulte aprobado, de dirigir ambas propuestas. Por supuesto, sí. Gracias por la aclaración. Sí. ¿Alguien más? Aquí preguntan, ¿los responsables técnicos deben de ser de San Luis Potosí o haber vivido 3 años antes de la convocatoria? Sí, deben ser originales. Nos interesa como Estado apoyar a la ciencia en San Luis Potosí. Sin embargo, sabemos que esa ciencia, tecnología e innovación no se desarrolla solo por la gente que nace en San Luis Potosí. También tenemos investigadores o tecnólogos de otras entidades o de otros países que ya radican aquí en San Luis Potosí. Para quien no es originario de San Luis Potosí, sí se pide que sea demostrable que al menos 3 años antes, previos a esta convocatoria, pues ha vivido aquí en San Luis Potosí. Yo tengo una pregunta, Rosalba. Alejandro de las Peñas. Adelante, doctor. Si tú pides un equipo y, digamos, te sobra dinero, porque ya es que cuando compras un equipo no puedes pedir exactamente. Y si te sobra dinero, ¿ese dinero se puede transferir a gasto corriente o qué se hace con ese dinero? Entre partidas de gasto corriente sí, doctor, pero lo tiene que informar. Si es de gasto de inversión, sí lo tenemos que consultar con los evaluadores
porque finalmente ellos saben las necesidades o no que se requieran para que ese proyecto finalmente llegue a cumplir los objetivos y las metas. Sí, lo que me refiero es que si pido 100 pesos para un equipo y el equipo me cuesta 90, van a sobrar 10 pesos. Entonces, ese dinero ya no se, pues ya con ese dinero ya no se usa para gasto de inversión, si se puede transferir al rubro de gasto corriente. El de gasto de inversión tiene tiene que notificarlo y nosotros autorizar. En el caso del gasto de inversión, así está etiquetado en todas las convocatorias. En caso de que no se pueda, al ser 10 pesos, si no se autoriza, lo tendría que regresar, que esa es otra, no siempre el presupuesto que se solicita es el presupuesto que se comprueba al finalizar el proyecto. Hay a quien le falta y hay a quien le sobró un piquito. Aquí alguien... Gracias, Rosalba. No, de nada, doctor. Preguntaba aquí, pero si se trabaja acá desde hace poco, ¿se puede aplicar? A ver, ¿quién es Clases Canal Ciencia? Si la institución tienes que estar adscrito a una institución, ya sea universidad, empresa o centro de investigación. Si no eres originario de acá, ellos te tendrán que expedir, tienes que comprobar que tú has vivido en San Luis Potosí al menos hace 3 años. Siendo cátedra CONACYT, pero originario de San Luis Potosí, no hay problema, no, porque es de San Luis Potosí, ¿sí? Hola, ¿hay un límite para la cantidad de instituciones participantes? No. ¿Y en cuestión de participación de instituciones fuera del Estado? Participantes, no responsables. No, aunque yo les comentaba al inicio que no nos interesa, quizás suene a lo mejor un poco fuerte lo que voy a decir, pero no quiero que se malinterprete. Nos interesa que al ser recursos generados en el Estado, para el Estado, los recursos que se queden en el Estado, ¿sí? Es decir, si las instituciones vinculadas son foráneas, en realidad nosotros se prefiere que el recurso se quede a instituciones locales, porque las foráneas tienen sus propios recursos de multas electorales. ¿Cuáles son los montos de los fideicomisos? Esto para estimar la cantidad. El monto de los recursos puede variar también dependiendo de lo que se genere hasta la fecha de publicación, más allá de lo que ya haya determinado el propio Consejo Directivo y el Comité Técnico. Lo que yo les diría es que se esperan aprobar poco más de 30 proyectos. Buenas tardes, una consulta. Ernesto Badano del IPICIP. Bueno, yo ni siquiera soy mexicano, yo soy extranjero. Llevo 15 años trabajando en el IPICIP. No hay problema en que postule a las convocatorias, ¿verdad? No, porque ahí su institución es la que va a responder que está adscrito a la institución, doctor. Nosotros no vamos a andar investigando si... O sea, ahí mucho depende de que les den la carta institucional. Y ahí, por ejemplo, el doctor Luis Salazar pues está avalando que usted está adscrito y que cumple con ese requisito. Sí, era por la insistencia de esto de que sea potosino, que sea en San Luis Potosí, yo lo entiendo perfectamente. Y otra consulta rápida nada más. Hablaron de que se puede someter más de una propuesta independientemente de la convocatoria. No tienen que ser 2 propuestas que estén en la misma temática necesariamente. Por ejemplo, si quiero someter 2 propuestas, una en la parte forestal, una en la parte agroecológica, no hay problema, no tienen que estar vinculadas necesariamente. No, para nada. ¿Y hay algún límite en la cantidad de propuestas que puede presentar alguien como responsable técnico? No, acuérdese que lo que se le pide es que no omita una declaratoria en la que indique que usted tiene la capacidad, si somete 2, 3 o 4, que tienen la capacidad, en caso de que se aprobaran, de liderar 4 propuestas. Ahora, ¿de qué va a depender de que se les apruebe o no? La calificación que obtengan es fundamental. ¿Sí? Sí, lo tengo claro. Y ya esto me lleva a una última duda, porque leí las convocatorias, son
prácticamente la misma convocatoria con diferencias de quién pone el dinero nada más. Hay una parte, y que también lo mencionaron acá en esta plática, de que tenemos que declarar si tenemos otro proyecto activo. Esto es una situación, y no es solo mía, puedo garantizar que hay muchos investigadores en el Estado y en el país en la misma situación. Antes existía por parte del CONACYT una serie de proyectos que dependían de fideicomisos. Por dar un ejemplo, a mí me aprobaron un proyecto del Fideicomiso para la Conservación de la Naturaleza de Semarnat con CONACYT, era un fondo sectorial Semarnat-CONACYT. Cuando se extinguen los fideicomisos, me lo aprobaron en 2018, me dieron la primera administración en 2020 y no me han vuelto a dar administraciones y ni siquiera me contestan si puedo cerrar el proyecto. O sea, llevo 4 años con un proyecto activo sin financiamiento. ¿Cómo declaro eso para poder postular sin problemas a esta convocatoria? Yo diría que declare que trae un proyecto en curso que fue aprobado en tal año y que sigue en curso, sin embargo, sin recibir, como me lo explicó. Creo que eso... Sí. CONACYT ni siquiera le contesta ni a mí ni al director general. No, sí lo sabemos, pero sí declárelo, porque finalmente sabemos también las listas de apoyo son públicas, y si no lo llegara a declarar y se identifica, ahí no quiero decirle lo que pasa. Por ahí también vemos que Gabriela Rangel Ramírez pregunta, ¿se puede comprar con el recurso equipo de cómputo especializado en otro país? Pues todo depende de las necesidades y justificación que presenten en su proyecto. Eso no depende de nosotros. Ustedes determinan cuál es el equipo que se requiere y por qué se requiere y de dónde se va a adquirir. Bien, pues van a ser las 5:30. No sé si haya una última pregunta antes de despedirnos. Carlos Alberto Domínguez, ¿se puede mandar una propuesta donde el presupuesto puede asignar únicamente a los estudiantes de posgrado? A ver, Carlos, si nos puedes explicar qué se entiende por eso, o sea, una propuesta para becas. Sí, por ahí dice que existe, bueno, buenas tardes, apoyo para, que se puede asignar apoyo para estudiantes, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado. Entonces mi pregunta es que si el proyecto se puede mandar para apoyo a estos estudiantes. O sea, que todo el apoyo sea únicamente para becas de posgrado. Digo, es pregunta, ¿no? O sea, no es... Sí, pero quiero entender, ¿es esa la pregunta? Sí. No se puede. Algo que sí nos han pedido los diputados del Congreso del Estado con relación a las multas electorales es que las multas no se dediquen exclusivamente a becas de posgrado. Entonces, ahorita yo le diría, no se puede. Podrían participar como parte de un proyecto que sí se busca formar recursos humanos especializados a nivel de maestría o de doctorado, pero que el proyecto en sí sea para puras becas de posgrado, no. Gracias. Oye, Rosalba, una última pregunta. Adelante. Si tengo que declarar 3 rubros con una sola declaratoria, me imagino, o tienen que ser 3 declaratorias. Mire, yo diría que mientras exista la declaratoria y cumpla en una sola. No. Ok, vale, gracias. Es necesario... Okay. Pregunta Fano, ¿es necesario especificar si se comprará algo en el extranjero? Pues sí, yo diría que sí, sobre todo por lo que implica a la hora de la revisión financiera, nada más. No es lo mismo comprar en México, que también por los gastos en los que se incurren las compras en el extranjero, lo de las aduanas y demás. Entonces eso para una revisión financiera sí es fundamental.
y debiera de estar contemplada además en el presupuesto como tal. Perdón, doctora, si me permite, yo agregaría en esta respuesta que también se lo hagan saber a sus administrativos, porque muchas veces ellos no tienen procedimientos para adquirir equipos en el extranjero, algunas instituciones, y pues ellos no lo saben hasta que pues ya se aprueba la propuesta y ya están como en este pendiente de esas adquisiciones. Entonces también sugeriría que lo consultaran con sus áreas administrativas. Gracias, administradora. Yo reiteraría, no que lo revise, que trabaje en el desglose financiero con el responsable administrativo, porque muchas veces el investigador hace el cálculo del presupuesto y pone rubros que no son por lo que quieran, que no vieron la convocatoria o no la leyeron detalladamente. Entonces, para eso es el responsable administrativo, para verificar que todo lo que va con relación a lo financiero esté dentro de lo permitido y se ejerza como tal. Entonces, yo no me imaginaría un desglose financiero que considere una compra en el extranjero y que venga firmado por su responsable administrativo y que a la hora de que se apruebe el proyecto resulta que la institución ni siquiera podía hacer compras en el extranjero. O sea, ahí es de común acuerdo entre el técnico y el administrativo avalado por el legal. Pues yo sí insistiría que esos desgloses, ese presupuesto tiene que ir de la mano entre técnico y administrativo. De veras, es bien importante. Porque también dirán, ¿por qué pedirán que una institución coordinadora declare que cuenta con la parte legal y administrativa para distribuir los recursos? Porque nos hemos topado con quien ha sido aprobada y resulta que no puede distribuir los recursos. Así. Entonces hay que cuidarlo. Bien, pues si ya no hay más preguntas, a ver. Si uno es principiante en esto de los proyectos, pero quiero aprender a hacer proyectos, ¿dan algún curso al respecto? Ok. Sí se dan cursos, incluso en algunos años se han dado diplomados, así que estén atentos a lo que se publica por parte del COPOSIT. ¿Se está grabando? Sí, sí se está grabando y veremos la manera de que se ponga después en línea. Bien, pues mucho éxito en la redacción de sus propuestas. En esta ocasión, aunque cierra el 30 de mayo, el COPOSIT no va a dar asesoría la última semana de cierre de la convocatoria. Entonces, quien quiera asesoría respecto a sus propuestas, les pediría nada más que consideren que la última semana no se va a dar ninguna asesoría por la cantidad de solicitudes que se reciben y los otros temas que también traemos en el consejo. Es para que lo consideren. También que sus solicitudes, de veras, yo los invitaría a que lo hagan por escrito, no por teléfono o vengan, en el sentido de que muchas veces también me han reiterado, es que yo hice la consulta y así me dijeron. Pues sí, pero yo no tengo la manera de verificar que así se les dijo. Entonces hagan sus consultas por escrito para que quede el registro y nosotros podamos ayudarles de la mejor manera. Pregunta Angélica, ¿los representantes técnicos deben ser del Sistema Estatal de Investigadores? No, no necesariamente. Puede haber un investigador que no esté en el Sistema Estatal de Investigadores y que puede participar sin ningún problema. Aunque recuerden que una de las políticas del SEI es que se dará preferencia a los programas de apoyo del COPOSIT. Así que eso será también un motivo al momento de seleccionar las propuestas que se apoyen, insisto, siempre en función de la calificación promedio de las 3 evaluaciones. Bien, pues entonces, muchas gracias por las preguntas. También a nosotros nos hace repensar las dudas que generan a quienes participan. Hemos querido hacer mucho más ejecutiva pues cada vez las presentaciones, las reglas de operación que se están trabajando
y yo espero que para el 2025 ya sea un proceso mucho más sencillo, con reglas también mucho más sencillas para todos, para ustedes y para las instituciones. Por lo pronto ahorita es la normatividad que tenemos que apegarnos a lo que ya está publicado, pero estamos trabajando también en simplificar muchos procesos. Muchas gracias y buenas tardes. Y estamos a sus órdenes para las preguntas que después puedan sugerir. Trabajen de veras de la mano con sus responsables administrativos. Hasta luego.